Bueno, damas y caballeros, cordial saludo. Bienvenidos a un acercamiento. Para la derecha, para la izquierda. Un acercamiento esta vez para los amorreos. ¿Quiénes son los amorreos? ¿Y por qué tan interesante el tema de los amorreos? Pues mira, lo que encontramos. El pueblo de los amorreos que están escritos en la Biblia eran un pueblo cananeo. Amorreos de dónde? De pueblo de Canaán, de la antigüedad, a menudo descritos como guerreros, adoradores de falsos dioses, que se oponían a Israel en su avance hacia la tierra prometida. O sea, no son los filisteos, amorreos. Posteriormente, cuando los israelitas la conquistaron, fueron derrotados los amorreos por Moisés y Josué. Y los restantes pueblos fueron sometidos a trabajos forzados durante el reinado de Salomón, hasta que fueron finalmente absorbidos, erradicados de la tierra. ¿Qué sabemos de los amorreos, muchachos? El origen, según la Biblia, descendientes de Canaán. Como descendientes de Canaán, el hijo de Cam. Entonces, que cuando estaba Cam y los hermanos, Cam, descendiente de Canaán, descendientes de Canaán. Y entonces acá están los pueblos que se hacían oposición a Israel. Pueblo de Canaán era una tribu de cananea que habitaba en la tierra de Canaán y gran parte de la región que hoy conocemos como Siria y Palestina. O sea, también estaban los filisteos dentro de los amorreos. Los filisteos dentro de los amorreos más grandes que los filisteos. Pues sí, porque dice que estaban Siria y Palestina dentro de esa parte. Gran parte de ellos estaba ahí. Guerreros y gigantes eran conocidos por su naturaleza belicosa. En algunos casos, su gran estatura siendo un grupo de los gigantes. Un grupo de los amorreos, digamos que era parte de los filisteos. Otro grupo de los amorreos, digamos que era de los gigantes, de los que hablaba la Biblia. La relación con Israel, enemigos. Los amorreos son presentados en el Antiguo Testamento como enemigos, negándose a permitir el paso pacífico a los israelitas. Pero vino la conquista y la derrota. Fueron derrotados en varias ocasiones por Moisés y Josué. Moisés derrotó a los reyes amorreos. ¿Cuáles eran esos reyes amorreos? Sejón y Og, cuando Israel se acercaba a la tierra prometida. Josué lideró a los israelitas. Josué lideró a los israelitas para derrotar a los 5 reyes amorreos después de la conquista que tuvo en Jericó. Entonces que Moisés, tierra prometida, hablando de Canaán, que Josué, hablando de la conquista de la tierra de Jericó. Sometimiento y destrucción. Los amorreos restantes fueron sometidos a trabajos forzados durante el reinado de Salomón. Su adoración a falsos dioses era un factor clave de la destrucción. Y en el juicio de Dios sobre la cultura pagana amorrea, es que cultura pagana amorrea. Entonces, el legado, la apostasía y la mezcla de los israelitas con mujeres amorreas condujo a la apostasía y a la idolatría dentro de Israel, siendo un problema incluso para las generaciones posteriores. Su idolatría llegó a ser proverbial, representando los pecados de todos los pueblos cananeos que fueron expulsados de la tierra. Oye, ¿qué pasó con los amorreos en la Biblia? No los dejen regresar a sus ciudades, porque el Señor y todos ustedes les han entregado en sus manos. Después que Josué y los israelitas derrotaron por completo a los amorreos, matando a muchísimos de ellos, los amorreos que quedaron con vida, se refugiaron entonces en las ciudades. ¿Quién era el dios de los amorreos? Amurrú o Martú son los nombres dados a estos textos acadios, sumerios. Dios epónimo de los amorreos. O sea que me estás diciendo que los sumerios hacía parte del grupo de los amorreos o de los acadios. Textos acadios y sumerios. Al dios epónimo de los amorreos, a menudo formado parte de nombres propios, a veces también se llaman el Amurrú. Amurrú era el dios de los sumerios, de los amorreos. Amurrú era el dios patrono de las ciudades de Mesopotamia. O sea que los amorreos, ¿de dónde? Mesopotamia.
¿Me entendés? Sumerios, Mesopotamia, de Ninaf, cuya ubicación exacta se desconoce. Entonces que los sumerios con el dios Amurru o Martu. ¿Y cuál era el pecado como tal de los amorreos? Los pecados de estas personas que Dios expulsó de la tierra: prostitutos, religiosos, hombres y mujeres, que tenían relaciones con adoradores de los dioses extranjeros, quemaban niños vivos, sacrificio a Moloch. Bueno, ¿quién era el padre de los amorreos? Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito. Canaán, padre de quién? Sidón y Het. Y el antepasado de los jebuseos, los amorreos y otros pueblos como que vales, gergeseos, jeveos. Entonces falta investigar los gergeseos, jeveos, araseos, cineos, arbadeos, semareos, jamatitas, o sea, 7 pueblos. ¿Qué representan los amorreos espiritualmente? Pero es que es un simbolismo espiritual, se refiere a un pueblo antiguo del que se desprenden simbolismos del paganismo, del cual se desprenden también simbolismos de supersticiones, oposiciones al Dios verdadero. Oposiciones al Dios verdadero. A menudo se les asocia como una calumnia o mentira o oposición al progreso espiritual, simbolizando así aquello que impide la credibilidad. Entonces, paganismos. Entonces, supersticiones. Los amorreos eran politeístas. Adoraban a dioses que no eran el Dios de Israel, lo cual era una causa principal del conflicto, desaprobando por parte desaprobación de los israelitas. El enemigo de Israel en el Antiguo Testamento son representados como enemigos que se oponen al paso de los israelitas por sus tierras. Espíritus de calumnia, de desánimo. Algunos textos evangélicos identificaron demonios que desaniman, espíritus de calumnia o de crítica, que buscan difamar y destruir la credibilidad de los ministerios. Superstición pagana. Hay textos religiosos estrictos, formas de los amorreos, se asociaban a las supersticiones y desaprobaban todo. En resumen, si bien el término amorreo se refiere a un pueblo histórico, en la región de Canaán, en el contexto espiritual se ha convertido en un símbolo negativo que representa la oposición a la verdad divina, propagación de la mentira y desmotivación. ¿Por qué fueron asesinados los amorreos? Los amorreos provocaron la ira de Dios durante siglos, con su idolatría. Tanto que siglos después, el malvado rey Acab fue comparado con los amorreos. Lo interesante de los amorreos viene de los sumerios y Mesopotamia. Él actuó de manera muy abominable siguiendo los ídolos conforme a todas las cosas que habían hecho los amorreos, los cuales Jehová había arrojado delante de los hijos de Israel. Entonces, que aquí Dios, ya sabemos, a Amorru. ¿Cuál es el espíritu de los amorreos? Bueno, ¿qué significa el espíritu de los gergeseos? Entonces después vamos al amigo gergeseo. El espíritu del gergeseo impulsa a vivir independientemente de Dios, confiar en el hombre en lugar de Dios. También genera ciclos de alejamiento y acercamiento a Dios, falta de compromiso. Frutos duraderos. ¿Qué significa la tierra del amorreo? Pues en la época de Abraham, los Amurru eran el pueblo dominante en Asia Occidental. Están hablando de Asia Occidental, con el dios Amurru. Por ello los babilonios llamaban a Siria y a Palestina las tierras. Entonces, amorreos también era Siria y Palestina. Amorreos dentro de los filisteos. ¿Qué hizo Dios con los amorreos, muchachos? En Deuteronomio, Dios instruye a Israel y comete genocidios, destruirlos por completo. Los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos, jebuseos. Entonces tocaría ver quiénes son los fere, jebe, jebu. ¿Y quién era el jefe, el rey Sejón? Bueno, pues era un rey arrasando. Su palabra en hebreo significa
arrasando, desarraigando, erradicando, exterminando, barriendo, como un guerrero que barre todo lo que se encuentra a su paso. Era el rey Sejón. Grande extrema audacia, rey de los amorreos que se negó a dejar pasar a los israelitas por las fronteras de su país. ¿Cómo se llama la ciudad de los amorreos? Asur. En el 1850 están los amorreos, pues tomaron la ciudad de Asur, que por aquel entonces era una próspera ciudad comercial. En el 1842 murió el rey de Egipto, Sesostris, poco después de haber sometido a su dominio a todo Canaán. ¿Qué le hizo Israel al amorreo? Israel derrota a los amorreos y a sus aliados, y Jehová arroja piedras del cielo sobre ellos. El sol y la luna se detienen, muchos reyes y ciudades son destruidos. ¿Cuáles son las 7 naciones que tenemos que vencer? 7 naciones, dice. Y 7 naciones que hay debajo. Arrojará de allí a 7 naciones. Los hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, fereceos, jebeos y jebuseos. Entonces que el tema de los hititas, gergeseos, fere, jebe, jebu. Cuando Dios ponga a esas naciones bajo el dominio de ustedes, no les tengan compasión ni hagan ningún trato con ellos. ¿Qué son los hititas? ¿Y qué significan los hititas? Bajo el nombre de los hititas, Het. Hititas viene de Het. Es nativo de Het. Se le descubre varias veces viviendo en Canaán los hititas, ¿verdad? Het, descendencia de Het, y sus alrededores entre la época de Abraham. Entonces podemos investigar bien acerca de los amorreos, de los hititas. Ya sabemos a dónde nos vamos. ¿Qué significa jebuseo? ¿Qué significa eteo? Se trata de las tierras de los cananeos. Hititas, que vienen de Het, amorreo, jebeo, jebuseo, tierra donde abunda leche y miel. ¿Qué significa en la palabra? Entonces cuando dice que van a adquirir esa tierra donde fluye leche y miel, hablando de las 7 naciones, la tierra de los cananeos, esa tribu de familias, hititas, amorreos, jebeos, jebuseos, hititas. Entonces, ¿cuál es la tierra que fluye leche y miel? La que iban a tomar de los amorreos, geteos, jebuseos. Vámonos ahora sí de entrada a los amorreos. Los amorreos o amorritas o amoritas, pues viene del, bueno, el rey, el dios era Amurru. Amorreos como el amor. No. Amurru, amorreos. Pero entonces están hablando de la cultura sumeria, están hablando de la cultura acadia. Es que el acadio es una lengua semítica. Es una lengua semítica el acadio. La lengua acadio. Hablada en Mesopotamia. Entonces, ¿qué hablaban en Mesopotamia? La lengua semítica. El acadio, lengua de Mesopotamia. Por los asirios. Y los babilonios. Que quienes hablaban en esa lengua semítica llamada el acadio en Mesopotamia. Hablaban los asirios, hablaban los babilonios. Entonces tenemos a quienes, asirios y babilonios, y a quienes más, a los sumerios. Entonces que asirios, babilonios, sumerios, ¿eran parte de los amorreos, sí o no? O sea, no están hablando de los filisteos, sino de los asirios, babilonios. Bueno, y ahora los sumerios. ¿Quiénes eran los sumerios? ¿Cómo así que entonces los que se llaman babilonios y asirios vivían en dónde? Mesopotamia. Entonces también en Mesopotamia existían otras culturas. Había reunión de culturas en Mesopotamia. Fue la lengua del antiguo Sumer. Están los sumerios también. Que se habló en el sur. Es que Mesopotamia, en el sur estaban los sumerios. Desde el siglo IV. Que los sumerios, ¿dónde están? En el sur. Estaba Sumer en el sur.
de donde vienen los sumerios. Sur de Mesopotamia, sumerios, fue gradualmente reemplazado por el acadio. Entonces, después que los acadios fueron los que reemplazaron la lengua que tenían los del sur, que eran los sumerios. Los sumerios del sur después vinieron a reemplazarlos, los de los acadios, los asirios y babilonios, reemplazaron su lengua. Sí, como lengua en el siglo IX, pero continuó un uso como lengua sagrada. Siguió siendo una lengua sagrada. Mira esta vaina. Que si te dicen, oye, entonces ¿cuál es la diferencia entre los sumerios y los acadios? ¿O cuál es la diferencia entre los asirios, entre los babilonios, los de Mesopotamia? Reunieron entonces esas culturas, hombre. Fueron un pueblo de origen semita. Entonces, pueblos semitas. Es un término cultural, racial. ¿Pueblos de dónde? Oriente Próximo. Pero además incluye a los árabes. Me hace el favor, me mete en los semitas. A los árabes, ¿quién iba a decir que eran parte de los semitas? Los árabes. También los judíos. También los fenicios. También los acadios. ¿Y quiénes hacen parte de las culturas semitas? Si sabes tanto, cuéntanos. Si es que sabes tanto, ¿quiénes son parte de los pueblos de los semitas? Méteme ahí a los árabes, judíos, acadios, fenicios. Sí, pueblos del Oriente Próximo. Y esta terminología de semita, esa terminología se encuentra a principios del siglo XI, en gran parte. Bueno, fueron constituidos por tribus nómadas. Sedentarias no, nómadas. Es como el que deja los rebaños en los pastos, adaptado al griego en ese sentido, pero con un origen de un pueblo, bueno, muy belicosos. Ocuparon Siria. Es que Siria era árabe, entonces los árabes con Siria. Es un país soberano, el Oriente Próximo, bañada por las costas levantinas mediterráneas. Entonces Siria cerca del Mediterráneo, entonces habían árabes cerca del Mediterráneo. ¿Sí? ¿Con quién? Con Siria. Eran los árabes cerca del Mediterráneo, los de Siria, muchachos. Y que tenían guerras y fronteras con Turquía, imagínate los árabes con Turquía y fronteras con Turquía en el norte, con Irak, con Israel. Entonces mirame esa zona tan interesante, fronteras con Turquía en el norte, al oriente con Irak, los árabes al oriente con Irak, con Israel, con Jordania, con el Líbano. Mirame esa vaina de Siria. Pero nos vamos a centrar ¿dónde, muchachos? Vamos también a Canaán. Es la denominación antigua de una región civilizada del Asia Occidental. Todo el mundo piensa que es en el oriente. No, esto es al occidente del río Jordán. ¿Nos ubicamos al occidente del río Jordán, por favor? Sí. Situada entre el mar Mediterráneo. Entonces se acerca el occidente del río Jordán al Mediterráneo. Entonces estarían estos del Canaán entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, que abarcaba parte de la franja en la historia, en la región al oeste del río Éufrates también. Estos amorreos pues estaban ahí. En el Éufrates también, sí. En el curso de sus correrías llegaron a conquistar 2 ocasiones la ciudad de Babilonia. Amorreos también en Babilonia. Sí, ellos la conquistaron. ¿Y Babilonia dónde es que quedaba, hombre? Fue un antiguo estado localizado en la región centro-sur de Mesopotamia. Acuérdate, Mesopotamia. Tocaría averiguar dónde quedaba Mesopotamia. ¿Cómo no vas a saber dónde quedaba Mesopotamia? Teniendo un epicentro en la ciudad que llegó a extenderse por Akkad. Entonces, los acadios se extendió gracias a Akkad y gracias a Sumer, gracias a los acadios, gracias a los sumerios, se extiende la ciudad. ¿Que porque iban a ser importantes los acadios? ¿Que porque iban a ser importantes los sumerios? Pues que gracias a estos dos vino a extenderse la ciudad de Mesopotamia y le arrebató las dinastías a los demás, haciendo así un renacimiento de los sumerios. Bueno, que terminología de los amorreos es la denominación usada a partir de las traducciones. Amorritas vienen del
Amorrit. El dios sumerio es la denominación usada por los sumerios y suele ser utilizada en muchos libros con esta forma transcrita cuneiforme. Bueno, en estos sumerios se encuentra la referencia más antigua. Amurru, el dios de ellos, el Amurru, término que se utilizaba en la antigüedad. Con este nombre se denominaban a sí mismos. Se convirtió en el término del acadio. Significa los occidentales. O el hombre al oeste del mar desierto, ya que abarcaba todo lo que había al oeste de los acadios. Esta palabra solía llamar también Amurru, también el nombre del dios. Amurru. La historia con ustedes. Su origen de los amorreos se hallaba en el tercer milenio, en la región occidental del creciente fértil. Están hablando de la parte occidental de Mesopotamia, donde fueron nómadas dominantes al occidente de Mesopotamia. Nómadas dominantes al occidente de Mesopotamia, sí, hasta la llegada, eso sí, de los arameos. Entonces, ¿qué pasaba en Mesopotamia al occidente? Pues que estaban los amorreos. ¿Hasta que llegaron quiénes? Hasta que llegaron los arameos. ¿Y quiénes son los del Ara? Pues también conocidos como siriacos. Son un grupo étnico de la Mesopotamia. Grupo étnico, su región o origen conocida en la literatura como Aram, se extendía por lo que hoy es el sureste de Turquía y Siria y Líbano. Entonces los arameos, los siriacos se irían extendiendo por Turquía, Siria y Líbano. Una variada zona de montes y pastos y estepas semiáridas con el tiempo entraron en contacto con poblaciones sedentarias, como Ebla y más tarde con otros pertenecientes a la órbita del imperio configurado, tercera dinastía de Ur. Entonces mírame, lo interesante de Mesopotamia, que hay renacimientos de unos pueblos a lo largo de los años, de los siglos, como el renacimiento de los sumerios, el periodo de las dinastías de los amorreos o el gobierno de los semitas, que una vez son los semitas, que otros son los amorreos. Bueno, se están ahí sublevando, sobre cuyas fronteras se presiona hasta lograr paulatinamente su infiltración. Se infiltran. Ustedes son unos infiltrados. Entonces, llegamos, por favor, la dinastía de Ur, que por qué era importante Ur, y que cómo así que Ur, de donde viene el pueblo de Abraham, Ur. Pues que Ur no estaba al occidente de Mesopotamia. Ur viene a estar ¿dónde? Al sur de Mesopotamia, dijiste, sí, al sur. Entonces hay pueblos del occidente, del norte, del oriente, pero estos del Ur son al sur de Mesopotamia, cerca del Eridú y de la desembocadura del río Éufrates en el Golfo Pérsico. Entonces los del sur del Mesopotamia, cerca al Éufrates, pues hoy en día solamente se vive en ruinas. Sureste de Nasiria, Irak, todo esto es Irak. Bueno, obvio. Había dos grupos en el sur de Mesopotamia, habían dos grupos de amorreos en la ciudad de Ur. Pero es que Ur era un destino, era un lugar importante. De allí partieron Abraham. Los primeros amorreos, ya habían amorreos. Los primeros amorreos eran nómadas. Luego llevaban, ya sedentarizados, desde hace mucho tiempo, en una parte se hicieron sedentarios. Estos nómadas después se hicieron sedentarios en Canaán. Entonces esos amorreos fueron, ¿quiénes eran los cananeos? Los mismos amorreos que se hicieron sedentarios en Canaán. Que después odiaron a los amorreos, pero los mismos amorreos, los primeros amorreos eran nómadas y se hicieron sedentarios ¿dónde? En la tierra de Canaán. ¿Qué es Canaán? Líbano. El Líbano, el valle de Orontes. Se estaban expandiendo por el norte, ¿sí? Hacia Siria y al sur. Entonces hacia el Siria se expandían hacia el norte donde están los árabes, hacia el sur donde está Canaán.
¡Wow! ¡Qué interesante, oye! ¡Qué interesante! Se abarcaba también la franja conocida. Es que sí, toca ahora averiguar cómo así que el Líbano es un país árabe, sí. Limita al sur con Israel. Entonces, Líbano está al norte de Israel. ¿Qué iba a estar al norte de Israel? Imagínate el Líbano. ¿Qué iba a estar al norte de Palestina? Israel. ¿Pero qué iba a estar al norte de Israel? Líbano. Al norte de Israel, el Líbano. Ajá. Al norte de Palestina, el Israel, sí. Al norte de Israel estaría el Líbano. Y este tendría una frontera a su derecha, estaría Siria. Entonces al norte, imagínate al norte de Israel que habría Siria, árabes, Líbano también, árabes, y al oeste estaría el mar Mediterráneo. Entonces imagínate lo que tendría Israel delante suyo y al sur suyo. El país se ubica entre la península arábiga y se cuenta con el Mediterráneo. Y hay algo muy interesante. El río Oronte o el río Asit transnacional de Asia Occidental. Están hablando de Asia Occidental, muchachos. Entonces, ¿qué? ¿Que nos vamos con los de Siria, que están al oriente? ¿O qué? Mira, los de Siria es un país soberano que va por la costa levantina mediterránea. Entonces, Siria cerca al Mediterráneo, ya sabemos. Y que se extienden los sirios con fronteras con Turquía, con Irak, con Jordania al sur. ¿Sí? Y que por su parte Canaán, bueno, los segundos de mayor importancia, histórica sobre todo, para Mesopotamia. Eran nómadas que recorrían el desierto. Entre Palmira, mira Palmira, no es Palmira Cali, no, es Palmira, una ciudad antigua. Sí, ubicada en el desierto de Siria, un desierto de árabes era Palmira. En la actual provincia de la moderna ciudad de... En la actualidad solo persisten sus amplias ruinas. Son foco de abundancia actividad turística internacional. Entonces Palmira. Y Mari, una tierra árabe, fue una de las ciudades-estado de la Ari en Siria. Bueno, entonces esto fue flanqueado con el Éufrates. El río más occidental de Asia Occidental es el río Éufrates. La importancia pues que es occidental en la tierra de Asia Occidental, es el río más occidental de los dos grandes ríos que definen Mesopotamia. Está al occidente el Éufrates, para que su ganado pastase en la estepa mesopotámica. Estos eran muy próximos a los sumerios, entonces los amorreos próximos a los sumerios. Entonces, ¿qué es la diferencia entre los amorreos y que los sumerios? ¿No? Pues que los sumerios vienen de hijos de Sumer, que están al sur, parte del sur de Mesopotamia. Los sumerios al sur de la antigua Mesopotamia. Y esto es planicies de los ríos Éufrates y Tigris. Entonces los sumerios sí estaban en el río Éufrates y Tigris, porque es la parte que les pertenece a los de sumerios, Éufrates y Tigris. Que Mesopotamia, no, es que los sumerios estaban al sur de Mesopotamia, entonces son los sumerios los que son de los ríos Éufrates y Tigris. La civilización sumeria está considerada como la civilización más antigua del mundo, conocida por la humanidad. ¿Y cuál es la civilización más antigua? ¿Que provienen de dónde? Los ríos Éufrates y Tigris, que quedan dónde? En el sur de Mesopotamia. Claro, entiendo. Y ya eran conocidos desde la época, entonces los amorreos, desde una dinastía arcaica en Mesopotamia. Fue la etapa que comprende el 2900 a.C. Esto, importante para los sumerios, o bien porque emigraron a las ciudades mezclándose con la población, o bien como nómadas en toda la región, cuyas costumbres eran considerados como costumbres groseras y toscas, como se ve en las tablillas sumerias. También fueron importantes porque fue el Estado quien comenzó a administrar la justicia.
La primera dinastía babilónica. ¿Qué pasó con la primera dinastía babilónica? Terminó en el 1600 a.C. con la invasión de los pueblos hititas o eteos. Los hititas, hijos de Het, entonces de ahí vienen los eteos. Para su legado cultural sobrevivió y fue adaptado por otros estados. Como se ha dicho, algunos nómadas se establecieron entre los ríos. Nómadas, que vienen a hacerse sedentarios ¿dónde? Nómadas se hacen sedentarios en el río Tigris y Éufrates, haciéndose sedentarios y mezclándose con la población sumeria. Con el paso del tiempo, como consecuencia, subirían al poder algunas dinastías de orígenes del amorreo, amorritas, en distintas ciudades del sur de Mesopotamia y también llegan a ser parte también del centro. La más importante de esas ciudades, de esos que vinieron a ser sedentarios en el Tigris y Éufrates, que está en el sur y que después al centro de Mesopotamia, vino a ser Babilonia. A los inicios del imperio paleo-babilónico. Entonces, pero estaban en un imperio paleo-babilónico. La población era pues una mezcla, una mezcla. ¿Cómo así que paleo-babilónico? Primer imperio babilónico. El estado creado por Hammurabi en la baja Mesopotamia. Bajo su mando, Babilonia, una ciudad-estado sumerios, en poder de una dinastía amorrita, pasó un poco más de 30 años. Bueno, mira, pero estamos en los amorreos. Los amorreos que se mantuvieron nómadas en todas esas regiones fueron contenidos fácilmente al principio, pero conforme al imperio de Ur. Mírame los imperios en el que están los sumerios involucrados. Entonces los sumerios detenían el crecimiento de los amorreos. Los sumerios deteniendo a los amorreos cuando estos llegan al poder. Los sumerios sí podían detener a los amorreos, sí. Bajo este imperio de Ur renacen los sumerios. Entonces los amorreos tienen que esperar. Periodo de la historia de Mesopotamia que comprende los años de la caída del imperio acadios. Cayeron los acadios gracias a los sumerios y el periodo de las dinastías también con ellos, de los amorritas, de los amorreos. Mírame, esto fue un periodo de poder. Se fueron volviendo más peligrosos. Mira qué pasó, dato curioso, en el 2018. No, en el año 2018, antes de Cristo, dice, sucedió al Pascual y en el trono de Ur. Y al poco tiempo el imperio comenzó a fragmentarse en ciudades independientes. Una de esas ciudades independientes se llamó como Susa. Susa, ciudad de quién, de qué personaje importante de la Biblia. Viene de esa tierra de Susa. Mírame esa tarea que tenemos. Susa. No, Shusha. Susa. Era una ciudad, Susa, de los imperios iraníes, elamitas, persas, ciudades importantes del Antiguo Oriente. Se encuentran situadas en parte del Zagros, al oriente del río Tigris. Bueno, interesante. Yo creo que es un personaje muy llamativo y conocido, el que proviene de la tierra de Susa. ¿Cuál es ese? Pues mira que en el año 2017 a.C., los amorreos que adoraban a Martú consiguen entrar en Sumeria. Comenzaron a controlar todos los caminos. Sobreviven al hambre estos amorreos que entraron en Sumeria. Amorreos tratando de entrar en Sumeria, en serio. Y con mucha hambre. En la región histórica, esto es en el sur de Mesopotamia. Que dejen entrar a los amorreos al sur de Mesopotamia para que estén ahí con los sumerios. Entonces los de Sumeria estaban considerados como una civilización más antigua, dentro del cual también estaban los amorreos. En el año 2009, el reino se hallaba dividido
¿En qué? En amorreos. 1. Elamitas. 2. Que los los de elamitas, territorio histórico. El elamita viene a estar ¿dónde? Al oriente de los sumerios. Elam al oriente de Sumeria. Y Akkad en el actual sur oeste de Irán. Los elamitas llamaban a su país Al-Tamti. Sus vecinos acadios adaptaron el nombre de Lamtu. Dice que ustedes elamitas van a llamar a su país Al-Tamti. No, nosotros les vamos a poner Elam. Ya. El Alto Elam fue posteriormente cada vez más identificado por su baja. Bueno, también estaban los habitantes del monte Zagros. ¿Zagros? Zagros constituye una de las cadenas montañosas más grandes de Irak y de Irán. Se extiende 1500 kilómetros desde el Kurdistán iraquí al noroeste de Irán. Hormuz, el Golfo Pérsico. Derrotaron a un señor llamado Ibisin de los sumerios. Entonces ahora los amorreos derrotan a los sumerios cuando estaba en su poder Ibisin, el último rey de Sumeria. Se produjo la caída de Ur, por lo tanto, acabó la era de los sumerios. Los sumerios terminan siendo derrotados por los amorreos cuando el Ur sube al poder y lo bajan del poder. Ur III. Sumerio, Ur, sube al poder y los amorreos lo terminan ejecutando y lo quitan del poder. Los amorreos saquearon a Ur y que aunque sería reconstruida, nunca volvería a ser la misma. Ante la caída de Ur, el sumerio Ur, por parte de los amorreos, acaba la época de dominio de los sumerios. Empieza una nueva época. ¿Cuál es esa época? En la época en la que los semitas obtendrían mayor importancia a través de los demás pueblos, a través de pueblos. Los semitas vengan con los acadios, no con los sumerios, no, con los acadios, con los amorreos. Y mira que los elamitas apenas disfrutaron su conquista. Los mayores ganadores de la caída de Ur fueron primero los acadios, del reino de Isin, y después los amorreos, que en un siglo llenarían a Mesopotamia de reinos, quedando lo que fue el imperio de Ur en numerosos reinos amorreos, acadios. Entonces me estás diciendo que en un siglo Mesopotamia estaba lleno de reinos de todas partes. Entonces que los sumerios estaban al poder con Ur, pero después fueron los amorreos y los acadios los que estaban, porque dicen que los semitas, después de los sumerios, que ahora son los que tienen el poder en Mesopotamia, son los semitas. Serían ciudades-estados que hasta este momento tenían poca importancia los semitas en Mesopotamia. Entonces, tras el reino de Ur, el sumerio Ur fue de esplendor sumerio. Se extiende el complejo periodo, 4 siglos, métele 4 siglos, hasta la toma de Babilonia por los hititas, los de Het. Durante este periodo los amorreos que se habían establecido en Mesopotamia alcanzaron su mayor importancia a través de numerosos reinos, siendo el más importante de todos los reinos de los amorreos, Babilonia. Entonces, antes solamente hablaban de Mesopotamia, ahora llegan los amorreos a gobernar con los pueblos semitas y se van a Babilonia, mientras que los amorreos, que están nómadas, pues no sedentarios, sino nómadas, están ahí esperando. Es que habían entonces amorreos sedentarios, pero también había amorreos nómadas. Entonces, cuando estaban los acadios y cuando estaban en el poder los amorreos y los acadios, pues habían otros que todavía estaban como nómadas, a ver cuándo se van a volver sedentarios. Tras la caída de Ur, entonces el reino de Isin
del amorreo Isin tendría paz durante un siglo, considerándose sucesores de Ur, sucesores del sumerio Ur. Sí. Siguiendo sus mismos modelos, reforzaron sus ciudades para protegerse del dios de los amorreos Martú, cada vez más numeroso. O sea, el dios Martú era el dios de los nómadas amorreos. Que los nómadas tienen un dios, los nómadas amorreos tenían un dios que se llama Martú, que se desplazaban a lo largo del río Tigris y Éufrates. Estos amorreos que se la pasaban como nómadas en el río Tigris y Éufrates tenían un dios que se llama Martú y que finalmente, poco antes de 1900 antes de Cristo, se infiltraron en el corazón de Babilonia, aprovechándose así algunas luchas entre Isin y Larsa, y apoderándose así de muchas ciudades, como Uruk. Mírame ese parecido con Uruk. Entonces, que estos nómadas llegarían a apoderarse de Babilonia, sí, y de otras ciudades además de Babilonia, como Uruk. Es una ciudad, sí, al oriente del río Éufrates, una región de humedales pantanosas de Bagdad, Irak. Entonces Uruk viene a ser Bagdad, viene a ser Irak. Una región pantanosa, dicen ellos, pantanosa. Hey, los de Irak, Uruk, región pantanosa del oriente del río Éufrates. Uruk dispuso una red de 3 canales, pero tenían, como era pantanoso, eran expertos en canales fluviales, los de Irak, salvados por puentes que conectaban el río Éufrates. Estos reinos, creados por las tribus nómadas amorreos, se unían a los reinos amorreos. A los que los nómadas se unieron a los que ya eran reinos amorreos o civilizados. Entonces, qué interesante la parte de las tribus que eran nómadas, que se unen a la misma familia de los reinos que ya son civilizados. Entonces, la llegada de estos nómadas crean también reinos acadios, también los acadios, estando cada vez más bajo el sur de Mesopotamia. Tras este siglo de paz, después del reinado de Ur, del sumerio Ur, el reino de Isin emerge el poderoso reino de Larsa. Isin y Larsa, y seguirá una terrible guerra entre ambos por el dominio de Sumeria, de los sumerios, por el dominio de Acadios. Y siempre se impuso Larsa, el imperio de Larsa, que se haría con la mitad de Mesopotamia. Con la mitad de Mesopotamia, los de Larsa. Mirá que los de Larsa en sus batallas terminarían siendo dueños de la mitad de Mesopotamia. Es que Larsa fue una ciudad importante. En Mesopotamia, Larsa, ubicada en Irak, cerca a Bagdad, porque Bagdad era Uruk, pero Larsa, la localidad de Senkerej, sureste, ruinas de Uruk, los restos de esta ciudad de Larsa cubren una superficie muy importante de hectáreas. Bueno, y seguiría una terrible guerra de dominio entre ambos, entre sumerios y acadios. Entonces, que los sumerios, después de Ur, se seguirían enfrentando en guerras con los acadios. Esta es, entonces, los acadios, al sur de Mesopotamia, entre Asiria, los del oriente de Asiria y los del sur de Sumeria. Acadios entre oriente de Asiria y sur de Sumeria, durante un periodo de Babilonia, en la cual acababa imponiéndose siempre Larsa con la mitad de Mesopotamia. Los sumerios y los acadios luchando para ver quién se quedaba con Mesopotamia. Pero llegó Larsa y se quedó con la mitad de Mesopotamia. Será durante estos 2 siglos, Isin y Larsa, que los amorreos entonces se estaban formando distintos reinos de los amorreos, como la de Babilonia. ¿Que cómo surge Babilonia? Oh, claro que habían, después de un imperio de Ur, del sumerio Ur, vendrían imperios de amorreos de Isin y Larsa.
entre estos dos Isin-Larsa y los nómadas que vendrían a formar parte de ese reino. Se forma Babilonia, que se convierte en el enemigo común. Babilonia. Que entonces, si sabes mucho que dónde queda Babilonia, ¿en qué parte de Mesopotamia queda Babilonia? En el centro y en el sur, teniendo su epicentro en la ciudad y que llegó a extenderse por Akkad. Entonces, que Babilonia se extiende gracias a Akkad, gracias al pueblo de los acadios y gracias al pueblo de los sumerios. ¿Que por qué tanto éxito Babilonia? Pues acá puede ser que se extiende gracias a los acadios y a los sumerios, arrebatando otras dinastías, como los de los amorreos. En el 1792 llega el rey de Babilonia llamado Hammurabi. Bueno, qué interesante. Utilizando la fuerza y la diplomacia, en pocos años se convirtió en el dueño de toda Mesopotamia, construyendo así el mayor reino amorreo que haya habido en la historia. Gracias a la Hammurabi. Fue el sexto rey de Babilonia, primera dinastía desde el año 1792. Ascendió al trono después de su padre. Creó el imperio babilónico extendiéndose en el control de Babilonia sobre Mesopotamia. Entonces, ¿qué era Mesopotamia sobre Babilonia? No, que era Babilonia sobre Mesopotamia. Se hizo dueño de toda Mesopotamia. Construyó así el mayor reino amorreo que haya habido en la historia. Su dinastía se mantuvo 150 años para declinar luego en otra época de Samsuiluna. Se declaró independiente del Golfo Pérsico, la llamada dinastía del mar. Samsuiluna, dijiste, era el rey babilónico, el Samsu-Iluna, y la luna, que reinó desde el 1749 1712 para ser, era el hijo de Hammurabi, Samsu-Iluna. Samsung. El imperio babilónico perdió muchas provincias, luchó contra el rey. El rey luchó contra el rey Sim y Lars. La mayor parte de la lucha ocurrió en Elam. Bueno, entonces que el gran hijo de Hammurabi, Samsiluna. Samsiluna. Y también existía Samsuditana. Otro rey, fue el 11º último rey de la primera dinastía de Babilonia. Dinastía amorrea dentro de Babilonia. La dinastía de los amorreos en Babilonia, con Samsuiluna y Samsuditana. Los amorreos, entonces, al occidente, se habían establecido en Siria y en Palestina. Entonces que los filisteos de Palestina y de Siria estaban al occidente de los amorreos que estaban en Babilonia. Se mantuvieron independientes, sí. Entonces, filisteos en Siria y Palestina. Amorreos en Babilonia, Mesopotamia. Se mantienen independientes, Y vamos ahora al norte de Mesopotamia, por favor. Al alto de Mesopotamia. ¿Qué ocurría al alto? Estaba la ciudad de Asur, con los reyes también amorreos. Al norte de Mesopotamia, amorreos, con Asur, comenzaron a ganar importancia tras vencer guerras con las ciudades de Esnuna y Mari. Y entonces el nombre de la ciudad Esnuna era una ciudad sumerios. Entonces guerra con los amorreos en el norte y pierden. Mari, también una ciudad árabe. Entonces mira que los amorreos al norte de Mesopotamia, pues los amorreos lucharon contra los sumerios y contra los árabes. Los amorreos no introdujeron novedades, se limitaron a asimilar las culturas que ya estaban preestablecidas. Una de sus aportaciones sería introducir del símil que presenta el rey gobernante como pastor guía de su pueblo. Los amorreos apenas introdujeron nuevos dioses como similitudes. Con el acadio favoreció que sus dioses se identificaron con algunos dioses. Su principal aportación religiosa fue su dios principal Amurru, que tras la dinastía amorrea
de Babilonia pervivió como un dios secundario. Más adelante los babilonios lo elevaron otra vez a Dios. Pero los babilonios le cambiaron el nombre. Los babilonios tenían al dios Amurru, no, le pusieron el nombre Marduk. Marduk. Marduk, dios de los babilonios. Sí, le cambian el nombre, entonces le cambian el nombre aquí y allá. El amorreo es una lengua semítica, pero de la parte del occidente, que se conoce únicamente a través de los nombres propios, no acadios, transmitidos por escribas, durante una época de dominio amorrita en Mesopotamia, así como los por tablillas cuneiformes bilingües amorritas y acadios. Ejemplo tenemos. Se trata de un idioma de gran semejanza a las lenguas cananeas. Además de ser poco conocida, fue la lengua de escasa importancia y que ya los amorritas con el tiempo usaron en Acadia, que en aquella época se parecía mucho y era el idioma principal de los mesopotámicos. Esto queda demostrado en las tablillas, las ciudades de Marí, en las que los amorreos hablaban el dialecto del acadio. O sea que los amorreos también hablaban lo que hablaban los acadios. Mostraban muchas formas semitas. Lo interesante. Oye, qué interesante. Pues mira, los amorreos existen una gran variedad de opiniones acerca del origen de los amorreos. Un extremo habla de el sur de Mesopotamia, en el Éufrates, en el Tigris con los sumerios. También van hasta el mar Mediterráneo, entonces que van desde el río Éufrates hasta el mar Mediterráneo. Incluye la península arábiga, también península arábiga, no digan que no. La opinión más extendida es que su patria de los amorreos, era una zona limitada con la Siria, identificada la región montañosa. Pues mira que los amorreos eran nómadas, feroces, altos, y dio lugar a una teoría anacrónica de escritores racialistas, según la cual era una tribu de guerreros arios que en un momento dado dominaron a los israelitas. Entonces, que eran migraciones indoeuropeas, dicen algunos. ¿Por qué? Porque estaban viviendo cerca del Mediterráneo. ¿Por qué? Hacia el Mediterráneo. Afirmó entonces que eran migraciones. Bueno. Sin embargo, los amorreos hablaban lengua semita, según religiones semitas del Próximo Oriente. Tenían nombres personales semitos. Se cree que procedían de tierras situadas al occidente de Mesopotamia. Al occidente de Mesopotamia, ¿qué había? Estaba Siria, por lo que se les considera pueblos semitas, que se mezclaron con los árabes sirios. Entonces, que bueno, muy interesante, muy chévere, los sumerios, muy chévere, las dinastías de Mesopotamia.